4 de junio de 1942. A bordo del acorazado Yamato, a 300 millas al noroeste de Midway, el contraalmirante Ugaki Matome observaba al comandante en jefe Yamamoto Isoroku mientras el operador de radio le entregaba un mensaje. Yamamoto lo leyó sin expresión, inmóvil como piedra tallada. Solo sus dedos se movieron, apretando el borde del papel. Ugaki reconoció esa quietud. No era calma. Era el control absoluto de un hombre leyendo su sentencia de muerte. El mensaje era breve. 3 de los portaaviones de Nagumo estaban ardiendo. Yamamoto dobló el papel y lo colocó sobre la mesa de cartas. No dijo nada. Ugaki sí comprendía. Sabía exactamente cuántos portaaviones tenía Japón, cuánto tiempo llevaba construirlos, cuán completamente descansaba la posición estratégica del imperio en esos 6 portaaviones de flota. Y ahora, 3 estaban ardiendo. El plan había sido perfecto. Yamamoto lo había diseñado pasando meses en cada detalle. La operación Midway atraería a los portaaviones americanos y los destruiría en batalla decisiva. Todo dependía de la fuerza de portaaviones de Nagumo, el Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku y Zuikaku, los mismos 6 que habían atacado Pearl Harbor, excepto que Shokaku y Zuikaku estaban en reparación. Nagumo había zarpado con 4. La inteligencia sugería que los americanos tenían 2, quizás 3. Los japoneses tenían más aviones, más experiencia. La ventaja era abrumadora. Eso fue hace 9 horas. Yamamoto se movió hacia la ventana. Afuera el mar estaba calmado. Detrás de él llegó otro mensaje. Ugaki lo leyó. El Soryu se había hundido. Se lo llevó a Yamamoto, quien asintió. Otro mensaje. El Kaga se estaba hundiendo. Yamamoto regresó a la mesa de cartas, trazó una línea hacia Japón. Retirada. Pero aún no dio la orden. El Hiryu seguía operativo. Ugaki escribió en su diario que el ambiente a bordo del Yamato era como un funeral. Los bombarderos en picada americanos habían aparecido de la nada, atrapado a los portaaviones con cubiertas llenas de aviones siendo rearmados. Las bombas penetraron hasta los hangares. Los incendios se propagaron instantáneamente. 3 portaaviones se convirtieron en infiernos flotantes en 5 minutos. 5 minutos para deshacer 6 meses de victoria. El reporte del Hiryu llegó al anochecer. Había golpeado al Yorktown, pero los bombarderos americanos encontraron al Hiryu. Él también estaba ardiendo. Los 4 portaaviones estaban acabados. Yamamoto dio la orden de retirada a medianoche. Midway no sería tomado. La batalla decisiva se había librado, y Japón había perdido. El vicealmirante Nagumo Chuichi estaba en el puente del crucero Nagara, observando donde había estado su buque insignia. El Akagi había ardido durante horas antes de que abandonara el barco. Nagumo no había hablado desde entonces. Su rostro estaba gris. Había hecho todo bien. Sus pilotos habían atacado Midway al amanecer. Cuando aviones americanos atacaron sus portaaviones, su patrulla aérea los derribó en masa. Estaba preparándose para un segundo ataque cuando llegaron reportes de barcos americanos al norte. Tomó la decisión correcta: rearmar con torpedos, atacar los portaaviones americanos. Fue entonces cuando sucedió. Mientras rearmaban, llegaron los bombarderos en picada desde gran altitud. Sus vigías los vieron demasiado tarde. Sus cazas estaban demasiado bajos para interceptar. El Akagi recibió solo una bomba. Una bomba. Penetró hasta el hangar. Detonó entre los aviones. La explosión encendió combustible y municiones. En minutos, el hangar era un infierno. Había comandado la fuerza de portaaviones más poderosa del mundo. Ahora, no comandaba nada. 4 portaaviones perdidos. Miles de hombres muertos. ¿Para qué? Habían hundido un portaaviones americano. Pero los americanos tenían más. Japón no. La noticia llegó a Tokio el 7 de junio. El ministro de Marina leyó el informe 3 veces, luego fue al Palacio Imperial. Shimada se arrodilló ante el emperador Hirohito y entregó las noticias. 4 portaaviones perdidos. La operación había fallado. El Estado Mayor Naval implementó inmediatamente control de información estricto. Los sobrevivientes fueron aislados, prohibidos de hablar. Oficiales fueron transferidos a puestos remotos. El correo fue censurado. El anuncio público llegó el 10 de junio. Un portaaviones japonés hundido. Un portaaviones americano hundido.
La operación había logrado sus objetivos. Victoria completa. 4 portaaviones se habían convertido en uno. 3.000 muertos en algunas bajas. Derrota total en victoria. El público celebró. La flota regresó a Japón a mediados de junio. Los barcos entraron de noche bajo apagón. Los heridos fueron aislados. Los muertos enterrados en silencio. Yamamoto fue a Tokio. Asumió responsabilidad. Ofreció renunciar. Su renuncia fue rechazada. Japón no podía perder a su almirante más competente. Después, Yamamoto estaba sentado en la oscuridad. Tras un largo silencio, habló. He despertado a un gigante dormido. Lo había dicho después de Pearl Harbor, advirtiendo que el poder industrial americano abrumaría a Japón. Ahora el gigante estaba despierto. ¿Cuánto tiempo hasta que Japón perdiera la guerra? 2 años, quizás 3, respondió Yamamoto. Construirán portaaviones más rápido de lo que podemos hundirlos. Entrenarán pilotos más rápido de lo que podemos matarlos. Lucharemos bien, pero perderemos. La guerra terminó en agosto de 1945, 3 años después de Midway. Japón se rindió tras las bombas atómicas. El emperador renunció a su divinidad. El gobierno que había mentido sobre Midway fue disuelto. Cuando los historiadores reconstruyeron lo sucedido, la verdad emergió. 4 portaaviones perdidos. 3.000 hombres muertos. La batalla decisiva se había librado y Japón había perdido. Todo después de Midway había sido inevitable. La retirada, las batallas, desesperadas, la destrucción final. La guerra se perdió en 5 minutos el 4 de junio de 1942. Los 4 portaaviones nunca fueron reemplazados. Japón construyó otros durante la guerra, pero nada como los perdidos en Midway. Habían tomado años construirlos, requerían recursos que Japón ya no tenía. Eran irreemplazables, y sin ellos, la estrategia colapsó. Durante décadas, la verdad sobre la batalla fue suprimida. El gobierno no quería admitir cuán mal había perdido Japón. Solo cuando pasó suficiente tiempo, emergió la historia real de Midway. En el centro de esa historia estaba Yamamoto en el Yamato, leyendo el mensaje que le decía que 3 portaaviones ardían, doblándolo, colocándolo sobre la mesa y no diciendo nada porque no había nada que decir. La guerra estaba perdida. Él lo sabía. Y todo lo que quedaba era luchar hasta el final. Cumplir su deber incluso cuando era inútil. Eso fue lo que dijeron los almirantes cuando escucharon que Midway era una catástrofe. No dijeron nada. Doblaron los mensajes, dieron las órdenes, continuaron la guerra. En su silencio, en su negativa a hablar la verdad, condenaron a miles más a morir por una victoria que ya era imposible.